King Ghidorah es de los kaijus más populares del cine, siendo considerado como uno de los grandes de Toho y el némesis por excelencia de Godzilla. Por lo cual, obviamente era de esperar que King Ghidorah apareciera tarde o temprano en el tan aclamado Monsterverse. Cuando apareció, primero se le dio el nombre del Monstruo Zero, luego se le llamó como Ghidorah, para que al final, cuando este se convirtió en el rey de los monstruos, finalmente se le dio su tan conocido nombre King Ghidorah. Sin embargo, seguramente ya debes de saber que King Ghidorah no es la única versión de este kaiju, ya que este ha tenido múltiples reimaginaciones, siendo una de estas la protagonista de este video, el denominado como Grand King Ghidorah. Así que una vez dicho esto, te invito a que disfrutes la posible aparición de Grand King Ghidorah en el Monsterverse. Antes de empezar, quisiera comentarles que este video no es una teoría, sino que más bien es más o menos como yo introduciría y como me gustaría ver a Grand King Ghidorah en el Monsterverse. Pero bueno, una vez dicho esto, primero vamos a recordar quién es Grand King Ghidorah. Grand King Ghidorah apareció por primera y hasta ahora única vez en las películas en Rebirth of Mothra 3, siendo este el villano principal y el enemigo final de la trilogía de Mothra. En resumen, Grand King Ghidorah es una bestia espacial que tiene millones de años de antigüedad, que llegó a la Tierra en el periodo Cretácico, hace 65 millones de años, época en la que se le conocía como Cretaceous Ghidorah, forma en la que se cree que él provocó la extinción de los dinosaurios. Sin embargo, en tiempos modernos, él recibió el nombre de Grand King Ghidorah, teniendo como único objetivo secuestrar y devorar a los niños de Japón, todo para después enfrentarse y perder contra Mothra. No obstante, para añadir a Grand King Ghidorah en el Monsterverse, creo firmemente que hay que cambiar bastantes cosas de su historia, aunque todo esto con un motivo, claro. Para empezar, quisiera recordarles algo muy importante sobre el Ghidorah del Monsterverse. Para empezar, él no era un adulto completamente desarrollado para los eventos de King of the Monsters. No es que sea un juvenil, sino que más bien era algo así como un subadulto. Y además, también hay que destacar que él fue desterrado de su planeta después de haberse enfrentado al alfa de su especie. En mi opinión, creo que podrían hacer que este alfa de la especie de Ghidorah sea el Grand King Ghidorah, diferenciándose del monstruo Zero al ser este un espécimen adulto o incluso ya algo viejo, teniendo la famosa coronilla del monstruo original y por qué no, incluso podría tener la famosa melena del primer King Ghidorah a modo de representar su longevidad. Además, quisiera mencionar que para respaldar el dato de ser un Ghidorah longevo, quisiera mencionarles que el prefijo Grand en inglés significaría algo así como grande, pero refiriéndose principalmente a la longevidad o la edad. Por lo cual, Grand King Ghidorah podría traducirse literalmente como el King Ghidorah más grande, o sea, el más viejo, pues. Como ya les había mencionado, para que Grand King Ghidorah apareciera en el Monsterverse, habría que cambiar muchas cosas de su historia, principalmente en sus motivaciones, ya que en la película de Mothra, Ghidorah parecía que tenía como único objetivo secuestrar y devorar a los niños. Sin embargo, esto para una peli del Monsterverse no es que quedaría bien y además, ¿por qué razón Ghidorah devoraría a los niños además de tal vez por simple gusto? Eso realmente es que no tendría sentido, por lo cual podrían darle una historia más nueva y sobre todo más épica. A continuación te voy a presentar un breve resumen de lo que a mí me gustaría que fuera esta historia de origen de Grand King Ghidorah en el Monsterverse. Hace más de 65 millones de años, en una época primitiva, un ser extraterrestre llegó a la Tierra en la época de los dinosaurios, esto con el único fin de extinguir a toda la vida del planeta y así poder conquistarlo. Sin embargo, este ser extraterrestre no contaba con la presencia de los titanes, y sobre todo de los Titanos Gojira. Por lo cual, tras la alianza de varios especímenes de la especie de Titanos Gojira, es que ellos lograron expulsar al ser que por ese entonces se le conocía como Cretaceous Ghidorah.
Cuando este ser volvió a su planeta, conforme el tiempo pasaba se convirtió en uno de los especímenes más poderosos de su especie, llegando incluso a convertirse en el alfa de su especie y por ende el rey de su mundo. En uno de los tantos días que él se la pasaba en su planeta, es que un joven Ghidorah decidió enfrentarse a él por el dominio del planeta. Sin embargo, a él no le costaría mucho derrotar a este joven espécimen, y lo enviaría como castigo a la Tierra, donde se encontraban los titanos Gojira. Este alfa se quedó por mucho tiempo viviendo en su planeta. Sin embargo, no obstante, millones de años después, ya en el presente, el ahora denominado Grand King Ghidorah de alguna manera se enteraría que el miembro de su especie que había desterrado hace millones de años fue asesinado. Sin embargo, eso no era lo que le importaba. Lo que realmente le interesaba es que el asesino de este Ghidorah fue un Titanos Gojira. Sin embargo, lo importante es que aparentemente él era el único de la especie que quedaba en el planeta Tierra, por lo cual, al darse cuenta de esto, Grand King Ghidorah decidiría movilizarse junto con una buena cantidad de otros Ghidorahs, para así conquistar finalmente la Tierra. Como ya pudieron ver, todo lo que les acabo de comentar fue básicamente una fanfiction, ya que casi no hay pruebas que respalden lo que les acabo de comentar. No obstante, me gustaría recalcar que si de pura casualidad se llegara a hacer una historia similar para introducir a Grand King Ghidorah, creo yo que debería ser en una película ya más avanzada del Monsterverse. O sea que esta no debería ser la trama de, por ejemplo, Godzilla x Kong 3, sino que debería ser la trama de a lo mejor una futura secuela de Godzilla, o por qué no incluso la película final del Monsterverse, en donde todos los titanes de la Tierra se unirían para enfrentarse a una invasión extraterrestre de King Ghidorahs. Pero bueno, ya esto último es básicamente pura especulación y pues de hecho ni siquiera hay nada que nos pueda asegurar la aparición de Grand King Ghidorah en el Monsterverse, sobre todo porque esta es una variante de Ghidorah no muy conocida, así que por eso mismo creo yo que tampoco es que sea muy probable verlo algún día en el Monsterverse. Antes de terminar, solo quisiera recalcarles y recordarles que todo lo que les acabo de decir no es una teoría y es más simplemente cómo me gustaría a mí introducir a Grand King Ghidorah. Además de que evidentemente el video solo está hecho para entretener y que a lo mejor también podríamos hacer que a ti te gustaría ver a Grand King Ghidorah en el Monsterverse. Pero sobre todo me gustaría saber si te gustaría ver a Grand King Ghidorah en el Monsterverse.